Saludos y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy te traigo otro video interesante, como sabes que son los de este canal. Hoy estamos de viaje, como lo viste en el título de este video. Nos encontramos justamente ahorita pasando la frontera de lo que es Colombia con Venezuela en el puente internacional Simón Bolívar. Así que si esto te parece interesante, quédate hasta el final del video. Bien, justamente ya ahorita me encuentro sobre el puente internacional Simón Bolívar. Bueno, diferente el contraste que viví hace 5 años justamente cuando pasé este puente, cuando me dirigía a Perú con mi hijo. Casualmente dijo, bueno, luego de 5 años estamos viviendo la travesía nuevamente. ¿Qué te parece? Chévere. Como pueden ver a mis espaldas y como se puede ver hacia allá, esto no estaba hace 5 años, este puente estaba totalmente cerrado. Y bueno, siento una emoción tan grande, como dice la gaita. Yo todavía no puedo llorar porque todavía me duele la barriga. Y bueno, esto es lo que es parte del río que divide a estos dos países, Colombia y Venezuela. Lo que bueno, anteriormente eran las famosas trochas por donde pasaban las personas. Y bueno, obviamente ahorita todavía sigue ese cruce ilegal de mercancía, pero fíjense, totalmente se puede decir que solo a como estaba esto hace 5 años. Miles de venezolanos que abandonaban el país, bueno, por la crisis que todavía atraviesa Venezuela. Fíjense, totalmente el paso libre de vehículos, de motos y de personas. De verdad que sorprendido a mi experiencia vivida hace 5 años que salí de Venezuela. Ya nos estamos acercando a la parte de Venezuela, a hacer cruce para oficialmente estar en la República Bolivariana de Venezuela. Para el día de hoy que grabo este video es el 17 de diciembre y son las 8 de la mañana. Y fíjense cómo está todo este puente, ya se puede ver totalmente transitable. Oficialmente vamos a atravesar y llegar a Venezuela. Señores, oficialmente estoy en Venezuela, en mi hermoso país Venezuela, luego de 5 años. Parece mentira, pero 5 años pasaron muy rápido. Parece que fue ayer que yo pasé por esta zona fronteriza. Ya nos estamos acercando a lo que es el CENIA. Obviamente no voy a grabar allí porque ahí están funcionarios de la Guardia Nacional. Bueno, ya hice mi paso fronterizo. No lo puedo creer que estoy en Venezuela y totalmente tranquilo. Mi paso por la frontera, me pidieron mi cédula de identidad, la anotaron en el computador y me dijeron siga adelante. Así que totalmente fácil y sin complicaciones pasar la frontera. Realmente en Venezuela, en mi patria querida. Disculpe que les diga que Venezuela es hermosa varias veces, pero es que Venezuela es hermosa. Y hay bastante calor, miren. Nosotros que venimos de Bogotá, nos está pegando mucho este calor y no ha empezado a calentar el sol prácticamente. Así que bueno, eso es gracias a estar 5 años en tierra fría. Les comento más o menos lo que fue la travesía, que yo diría que apenas comienza.
desde acá. Yo salí desde Bogotá, un vía terrestre por la línea Concorde, en un viaje aproximado de unas 15 horas. Salimos a las 12 del mediodía de Bogotá y llegamos aproximadamente a las 4 de la mañana al terminal de Cúcuta. Bueno, obviamente tuve que esperar que amaneciera para poder salir y llegar acá a la frontera. Recuerden que el puente por el pase fronterizo lo abren a las 6 de la mañana hora venezolana, entonces no hacía nada viniéndome a las 4 de la mañana del terminal hacia acá, hacia la zona fronteriza. El viaje por Colombia súper, sin ningún contratiempo, no nos pararon en ningún lado lo que fueron las autoridades. Solamente se hizo las paradas obligatorias que hacía el bus y las paradas correspondientes. El valor del pasaje me costó, para la grabación de este video, que es domingo 17 de diciembre, me costó 140.000 pesos Bogotá, Cúcuta. Ahí llegué al terminal, agarré un autobús hacia acá, hacia la frontera, que nos cobró 2.800 pesos por persona, y ahorita me encuentro en un taxi, en un carrito por puesto que nos va a llevar al terminal de San Antonio por 20.000 pesos, 10.000 pesos cada uno. Así que esto es lo que ha sido parte de esta travesía. Y bueno, vamos a ver cuántas alcabalas o cuántos retenes nos encontramos desde este punto que salgamos hasta la ciudad de Valencia, en San Diego. Recordando que bueno, este viaje principalmente la finalidad es para sacarle la cédula a mi hijo, que ese video va a venir después de este, posiblemente, de sacar la cédula por primera vez. Entonces el miedo que tengo es que nos pare la guardia por allí, por el camino, y me pidan cédula de identidad de mi hijo o el pasaporte. Entonces el pasaporte está vencido y bueno, vamos a ver qué pasa si eso llega a suceder. Y así como la magia de la edición, han pasado 2 horas y media aproximadamente. Ustedes no lo vieron, pero yo sí sentí y lo viví. 2 horas y media, ya estamos en San Cristóbal y me quise venir especialmente al terminal de Los Llanos. No llegué al terminal principal, al terminal público de San Cristóbal, bueno, ya que el señor taxista, el señor Sergio, muy amable, preguntó a qué hora salían los buses para Valencia allí en el terminal público, y salen a las 3 de la tarde, mientras que aquí en Expreso Los Llanos sale a la 1 de la tarde. Entonces bueno, 2 horas que ahorremos vale bastante para este viaje largo. Les cuento cuánto vale el pasaje. Sabes que yo por internet había visto y por TikTok que los pasajes estaban en $45. Sin embargo, aquí en lo que es el terminal de Los Llanos, lo puedes conseguir en $41.5, que me pareció súper bueno el precio, porque yo traía presupuestado para gastar $45.
y lo puedes comprar tanto en dólares o el equivalente a pesos. Yo hice mi primera transacción en dólares y en pesos. Pagué los $3 en pesos y los $80 los pagué obviamente en dólares. Estaba un poco confuso porque bueno, 41.5 y cómo me van a dar ese vuelto ahí de $7, pero bueno, la chica me sugirió que pagara los $3 en pesos y los $80 en dólares obviamente. De San Antonio a San Cristóbal pasamos 5 alcabalas o 5 retenes. No sé si es que estábamos de suerte por ser domingo, pero solo en la primera, como que dicen, nos pararon. Me preguntaron a mí específicamente que si viajaba solo. Le dije que no, que viajaba con mi hijo y seguí. Pasamos el primer filtro de la Guardia Nacional, no nos dijo nada. Luego pasamos la de la Policía Nacional, que está ahí en ese mismo sitio, y fue la de la Policía Nacional que me preguntó que hacia dónde me dirigía y con quién viajaba. Las otras 4, de verdad que lo que hacían era mirarnos y le decían al señor Sergio que siguiera. Así que bueno, de momento vamos de 5, 1 alcabalas que nos paramos a ver cuántas alcabalas contamos de aquí que lleguemos a Valencia. Les cuento que bueno, para la compra del pasaje te piden la cédula de identidad venezolana o pasaporte, y si traes un menor de edad, como es en mi caso, la partida de nacimiento original. También les comento que el pasaje, por lo menos acá en Expreso Los Llanos, lo pueden comprar tanto en dólares como en pesos colombianos. Sale aproximadamente en unos 162.000 pesos, si no me equivoco, que me dijo la muchacha. Que loco fue con lo que vale una SIM-card, un chip acá en Venezuela. Por lo menos Digitel, que está acá la promotora, vale $16 un chip y trae, por lo que le puedo escuchar, 6 gigas de navegación, un paquete de minutos y mensajes, y por ser la bienvenida, al comprar el chip te dan el doble de datos. Pero me parece bárbaro el precio de un chip acá en Venezuela, y la mensualidad queda el plan en unos $6, que vendría siendo aproximadamente unos 24.000 pesos colombianos, que sí se puede decir que está bien, pero muy poco la cantidad de gigas por ese precio que da Digitel acá en Venezuela. Quiero corregir que el pasaje de San Antonio acá en San Cristóbal no era 10.000 pesos por persona como yo pensaba, sino que son 20.000 pesos por persona el pasaje. Entonces allí, para que lo tengan en cuenta, lo puedes pagar en dólares o lo puedes pagar en pesos. Yo te aconsejo que lo mejor lo pagues en pesos. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Y nos agarró la noche acá en Barinas, y esa última alcabala que ustedes vieron allí, ya ha pasado de eso aproximadamente 3 horas, y bueno, lamentablemente bajaron a 4 personas allí y no la dejaron continuar el recorrido en el bus. No sabemos el por qué las bajaron y el por qué no la dejaron seguir su trayecto en el bus en que venían. Nosotros estamos viajando en ese bus que ustedes ven ahí atrás,
de Expreso Los Llanos, que bueno, primera queja, Expreso Los Llanos, el aire no enfría nada totalmente, y bueno, es una unidad colectiva que ya está un poco pasadita de años y tampoco está en buen estado. Para valer el pasaje, bueno, $41, creo que debería estar en mejor estado. Coméntame tú acá abajo en los comentarios si te ha pasado lo mismo con las unidades de transporte acá en Venezuela. Make a damn good statement. There is no replacement, a body by say. She got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on her tight frame. Bueno, fíjense, nosotros compramos aquí, aprovechando la parada, estas galletas de huevo que me quedé sorprendido. 10 galletas por 15.000 pesos colombianos o $3. De verdad que está súper excesivo de caro los precios en el trayecto, en toda la vía de lo que vamos rodando. Ahorita en este momento nos encontramos en Barinas, bueno, ya casi llegando a Barinas capital. Y de verdad que los precios están en la carretera súper caros. Mi recomendación es que traigan su comida, traigan unos sanduchitos, un chihui, una riqueza, y eviten gastar lo menos posible en la vía. Son las 4:46 de la mañana y de esta manera llegamos a la ciudad de Valencia. Un viaje totalmente largo. Le cuento que bueno, en la última alcabala entrando a Guanare, el puesto de control José Gregorio Hernández fue el puesto más fuerte, donde bueno, a mí me bajaron y pidieron varias cédulas y para revisar si las personas tenían antecedentes. Ahí perdimos aproximadamente unos 45 minutos, y eso que salimos rápido, porque esa es una de las alcabalas que es bastante fuerte, y la pasamos alrededor de las 12 de la noche. Ya nos estaban allí parando y pidiéndole documentación a todo el mundo. Así que bueno, amigos, de esta manera llegamos al final de este video. Coméntame acá abajo si te gustó, coméntame si has viajado recientemente y has tenido otra experiencia. Así que bueno, te quiero leer aquí abajo en la casilla de comentarios. Sin más que decir, me despido. Mi nombre es Jofre Morales, me dicen yo, suscríbete si aún no lo has hecho, y será que nos vemos en un próximo video.